Gravando. Olá, buenos días, buenas tardes, depende del país, ¿no? Entonces, primero me gustaría agradecer la presencia de ustedes en línea con nosotros y pasamos ya a la quinta reunión, ¿no? Del quinto encuentro de la capacitación sobre indización de documentos según la metodología LILAC, la versión 2021. Como ustedes deben saber, ya tenemos aquí un formulario para envío de dudas sobre indización y si ustedes participan de 70% de las sesiones y también envían las tareas de 70% de las tareas, ustedes tienen derecho a un certificado al final de la capacitación. Entonces, este año tuvimos ya algunas sesiones. La primera fue sobre un repaso general, ¿no? Introducción a la indización. En la segunda sesión tuvimos sobre el DEX, los nuevos descriptores y funcionalidades. La tercera sesión tuvimos un artículo, indizamos un artículo sobre la historia natural de la COVID y sus relaciones terapéuticas. La cuarta sesión fue un documento sobre enfermedad renal y ahora estamos aquí en la quinta sesión que vamos a tener la revisión de la indización de un documento sobre estudios anatómicos, que si ustedes pinchan aquí, van a ver que el documento es variantes anatómicas de las ramas segmentarias de la arteria pulmonar derecha. Y para la sesión de hoy tenemos un invitado, ¿no? Un ponente especialísimo, no sé si se dice esto en español, pero a nosotros nos gusta muchísimo esta persona, ya está en la red hace muchos años y es el coordinador nacional de LILAC en Chile. Estoy hablando de Juan Carlos Machuca, que es de la Universidad de Chile. Bien, para que no tengamos un retraso aquí, ya paso la palabra a Juan Carlos Machuca, coordinador de LILAC en Chile. Muchas gracias. Dale. Buenos días. Voy primeramente a compartir la pantalla y la presentación. Bueno, hoy día estamos entonces en la quinta sesión virtual sobre indización de documentos según metodología de LILAC. Y vamos a ver la indización de estudios anatómicos. Ahora, ¿cuáles van a ser el objetivo y temas a tratar? Nuestro objetivo es primeramente presentar la indización de un documento sobre estudios anatómicos, siguiendo la metodología LILAC. Y nuestros temas a tratar, en primer lugar, vamos a presentar el documento a ser indizado, vamos a ver los términos, conceptos, variación anatómica, arteria pulmonar. Posteriormente realizaremos un quiz, una encuesta en la que ustedes podrán participar y posteriormente procederemos a la indización de un documento sobre estudios anatómicos. Realizaremos los comentarios sobre la indización de la tarea 5 y la divulgación del próximo tema y la tarea 6. Ahora, el documento para ser analizado fue sugerido por mí, o sea, Juan Carlos Machuca, para quienes no me conocen. Ahora, ¿de qué es lo que trata el documento? En términos generales, se trata de un estudio observacional, descriptivo y transversal, y que tiene como objetivo describir las variantes anatómicas de las ramas segmentarias de la arteria pulmonar derecha. Y este análisis fue realizado en bloques correspondientes a pulmones de cadáveres. Entonces ahí tenemos nuestro documento. Ahora, el planteamiento. ¿Por qué se escogió este artículo? Generalmente los estudios en cadáveres tienen por fin advertir a cirujanos que no todas las personas son anatómicamente iguales. Ahora, muchas de esas variaciones no afectan la salud de las personas,
pero sí pueden correr algún riesgo si un cirujano no las conoce. Ahora, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la pregunta? Si acaso debe ser incluido o no el aspecto quirúrgico en la indicación. Ahora, es importante hacer notar que los conocimientos previos del bibliotecólogo generan hipótesis, pero hay que analizar el documento para confirmar. Veamos cuál es la respuesta. Las informaciones sobre cirugía en el artículo aparecen únicamente en la introducción. Y la introducción es una parte que no se indica. Veamos parte del texto de la introducción. En él dice, el cáncer de pulmón se considera la más letal de las neoplasias, las que requieren tratamiento quirúrgico, lo que exige un conocimiento exacto de las variaciones anatómicas de las arterias pulmonares para una cirugía exitosa. Entonces, conocer las variantes anatómicas es necesario para la correcta realización de procederes diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos. Ahora, en el estudio propiamente tal, el aspecto quirúrgico no fue estudiado. Es decir, no fue realizada cirugía en ningún paciente con la enfermedad mencionada. Entonces, la respuesta es que el aspecto quirúrgico no se indica porque solamente se encuentra en la introducción. Veamos ahora los conceptos involucrados. El primero es variaciones anatómicas. Una definición encontrada es que variaciones anatómicas corresponden a alteraciones que se presentan en la composición morfológica de un organismo, considerada dentro del límite de lo normal. Y bueno, acá es necesario recalcar lo de normal, a nivel anatómico. No hay región de la anatomía que se excluya de poseer una variación, como parte de la naturaleza humana y de los animales. Ningún organismo vivo es idéntico, tanto funcional como morfológicamente, a otros. Acá en la ilustración ustedes pueden observar variaciones en el origen de la arteria gástrica izquierda. Y yo creo que estas variaciones son más patentes, son más observables en la figura 4. Pero todos nuestros órganos no son iguales unos a otros y hay siempre pequeñas diferencias que son consideradas como variantes. Ahora, veamos el descriptor variación anatómica. Si leemos la nota de alcance, en la nota de alcance dice que las variaciones anatómicas son peculiaridades asociadas a la estructura interna, forma, topología o arquitectura de los organismos que se distinguen de otros de su misma especie o grupo. Ahora, también acá se hace como bastante necesario distinguir el descriptor variación anatómica del calificador anomalías. Ahora, si revisamos el calificador anomalías y leemos su nota de alcance, anomalía es usado con órganos para defectos congénitos que producen cambios en la morfología del órgano. Se usa también para anormalidades en animales. Entonces, siempre anomalía hace referencia a defectos congénitos. Y eso en el estudio no fue considerado. Ahora veamos el concepto arteria pulmonar. Acá en la ilustración
se puede ver el pulmón con sus arterias. Ahora, las arterias entonces pulmonares derecha e izquierda se originan en el tronco pulmonar y transportan sangre pobre en oxígeno del corazón hacia ambos pulmones. Ahora, a medida que esta arteria se aleja del corazón, se va subdividiendo en arterias lobulares, segmentarias y ramas. Ahora, a continuación, realizaremos la encuesta, el quiz, y ustedes van a responder a la siguiente consulta. ¿Cuáles fueron los descriptores primarios que ustedes utilizaron en la indexación de este artículo? Ahora, ¿cómo se puede participar? En el chat, hacer clic en el enlace o también acceder al sitio slido.com e ingresar el código. O escanear el código QR e ingresar el número. El número para participar es el 061962. Bueno, ahora voy a dejar de compartir y voy a dar el pase a Analía, que va a hacer los comentarios sobre la encuesta. ¿Ya miran la pantalla? Sí. Entonces, vamos a ver las respuestas que ustedes van llenando ahí. Pueden ingresar los términos, solo términos que indicaron como primario. Variación anatómica, muy bien. Arteria pulmonar. Arteria pulmonar anatomía, perfeito. Arteria pulmonar ANAT, é lo mesmo, pela forma distinta de escrever. Temos 6 participantes, todavia, pero temos quantos assistindo? Assistindo não se diz assistindo, não. Mais pessoas podem acessar el slido.com, ingressar o número 061962. Anália, temos 3 participantes agora. Quantos? 37. 37. Então, más personas pueden ingresar los términos, ¿sí? Sí. Que se acuerdan que pusieron en la tarea 5 como descritor primario. Neoplasias pulmonares, mortalidad, arteria pulmonar, anatomia, histologia. Sistema respiratório, estou vendo. Variação anatômica. Conforme a forma de escrever, se queda em destaque ou não.
artéria pulmonar, anatomia e histologia. Será que estão com dificuldade de ingressar em el slide? Ah, não. Estão em dificuldade de ingressar na sessão virtual. Eu estava contestando a eles ahorita. Ah, es. Ah, Sí, porque pero- tiene que hacer, hubo cambio, tiene que hacer Na subscrição. subscripción. ¿Por qué? Pero no hay problema. Seguimos, no hay como, ¿no? Seguimos. Gracias. ¿Podemos seguir? Sí. ¿Ya? Ya. Entonces voy a Entonces, compartir cámara. Compartir pantalla. Ah, Juan, no te veo. A ver, se me cerró la pantalla, disculpe. A ver. Tú estás Claro, con no la tengo- cámara abierta. No tengo la opción de abrirla. Ah, verdad, no aparece. O sea, no tengo la opción de abrirla, pero sí puedo usar el micrófono. Bueno, Sí, adelante. sigamos entonces con la presentación y ahora vamos a pasar a ver lo referente a la lectura técnica y cómo analizar el artículo. Ahora, la lectura técnica está descrita en el manual de indexación LILACS y contiene 10 pasos, siendo los dos primeros pasos esenciales para la selección de los descriptores primarios. En el paso 1 se nos dice que hay que leer cuidadosamente y entender el título. Y en el segundo paso, leer la introducción hasta el punto donde el autor menciona el propósito, objetivo del documento y correlacionarlo con el título. Ahora, esto es bien importante y algo que igual iremos un poco reiterando, que no se debe intentar indizar la introducción, pues en general es una presentación de hechos conocidos sobre el tema en que está basado. Ahora, analicemos la introducción. Si analizamos la introducción, el concepto cáncer de pulmón es mencionado 2 veces aquí y 8 veces en la referencia, pero en el estudio no se mencionó, solamente en la introducción y en la referencia. Entonces, por lo tanto, no debe ser indizado. En este artículo también las informaciones solamente sirven para mostrar la importancia del conocimiento anatómico para la realización de la cirugía de cáncer de pulmón. Siguiendo con nuestro análisis de la introducción y encontrando el objetivo, podemos ver que el objetivo que se plantea es el de la investigación en describir las variantes anatómicas de las ramas segmentarias de la arteria pulmonar derecha. Siempre, muchas veces, yo creo que la gran mayoría, el objetivo se plantea en el último párrafo de la introducción. Ahora, seleccionando nuestros descriptores primarios, si vemos el título, podemos observar que hay 3 conceptos, y estos son variantes anatómicas, ramas segmentarias y arteria pulmonar derecha. Ahora, también, viendo el objetivo, que está en el último párrafo de la introducción, podemos ver también que
estos conceptos también coinciden, porque podemos leer que en el objetivo se mencionan variantes anatómicas, ramas cementarias y arteria pulmonar derecha. Entonces, son los mismos términos. Y además en el texto variantes y variaciones anatómicas aparece varias veces. Entonces ya tenemos términos identificados para búsqueda en el DEX-MEDS. Y estos son variantes anatómicas o variaciones anatómicas, ramas segmentarias y arteria pulmonar derecha. Ahora, vamos a responder a la siguiente consulta. Si respecto a variantes o variaciones anatómicas, ¿existirá algún descriptor? Ahora, haciendo pruebas en el DEX, realizando las búsquedas, introduciendo la palabra variantes, vemos que los resultados entregados no nos sirven, ya que no coinciden con el término que andamos buscando. Pero sin embargo, si introducimos la palabra anatómica, sí vamos a dar con el término que nos va a servir, que es variación anatómica. Ahora, siempre es aconsejable que cuando no se encuentra el término con una palabra, siempre probar con otra. Veamos ahora el descriptor variación anatómica. En su nota de alcance, definición, dice que variación anatómica corresponde a peculiaridades asociadas a la estructura interna, forma, topología y arquitectura del organismo que se distinguen de otros de su misma especie o grupo. En el documento, las variables estudiadas fueron número y origen de las ramas segmentarias. Por lo tanto, lo discutido en el artículo está de acuerdo con la definición del descriptor. Ahora, variación anatómica como descriptor también está asociado a una serie de calificadores, pero ninguno de esos calificadores fue discutido. Entonces lo conveniente en el caso de este artículo es realizar la indización, pero sin término calificador. Ahora también se puede mencionar que un calificador probable podría ser fisiología, pero fisiología es para función normal y no fue estudiado en el artículo. Ahora, el siguiente concepto, ramas segmentarias. Vamos a buscar si tenemos o no un descriptor. Haciendo la búsqueda por los términos truncados, vamos a comprobar que el DEX, en cuanto a sus resultados, ninguno de los descriptores que aparece nos sirven. Por lo tanto, podemos concluir finalmente que no hay descriptor para ramas segmentarias. Ahora, ¿cómo se puede salvar que no exista el descriptor ramas segmentarias? Y esto puede ser representado realizando la siguiente coordinación. Arteria pulmonar con el calificador anatomía e histología como primario y pulmón, irrigación sanguínea como secundario. Veamos ahora el concepto arteria pulmonar derecha. Si realizamos la búsqueda en el DEX, vamos a ver que no existe el término específico arteria pulmonar derecha, pero sí está el descriptor arteria pulmonar. Ahora, si revisamos también su nota de alcance, leemos que arteria pulmonar es un vaso sanguíneo ancho y corto que se origina en el cono arterioso del ventrículo derecho y transporta sangre no oxigenada a los pulmones.
Ahora, también hay que hacer notar que no existe un sinónimo en español, pero el autor a veces usó el término tronco pulmonar, que es sinónimo en el DEX-MECH en portugués. Ahora, si revisamos la jerarquía, podemos observar que arteria pulmonar es específico de arterias y de vasos sanguíneos. Ahora, ¿cómo podemos especificar el aspecto? Tenemos el calificador anatomía e histología. Si revisamos también su nota de alcance, podemos leer que anatomía e histología es usado con órganos, regiones y tejidos para anatomía e histología descriptiva normal y para la anatomía y estructura normal de animales y plantas. También tiene una jerárquicamente también tiene varios calificadores. Y acá se puede destacar el calificador irrigación sanguínea. Ahora, si revisamos la jerarquía de anatomía e histología, vemos también que hay términos que son específicos como anomalías e irrigación sanguínea. Pero el tema central del estudio fue anatomía. Entonces, solo hay que indizar con este calificador con el término como primario. Entonces nuestros descriptores primarios seleccionados van a ser los siguientes. Variación anatómica sin calificador y arteria pulmonar con el calificador anatomía e histología. Ahora, ya que tenemos nuestros descriptores primarios, vamos a pasar a ver los descriptores secundarios. Ahora, se puede comentar al respecto que en el trabajo fue hecho un análisis estadístico de frecuencia, distribución, que es un concepto más general que epidemiología. Entonces, se debe indizar estudios transversales como secundarios. Ahora, también hay que hacer notar que el estudio no estuvo relacionado a una enfermedad. Y en este caso, no es posible hacer la coordinación de la nota. Perdona, Juan. ¿Sí? ¿Puede dar enter? No estamos mirando todo a eso. Otro. ¿Cómo? Disculpe. Eso. Ah, sí. Ahora, claro, el estudio transversal fue mencionado en la metodología por los autores. Y por ese fue un motivo por que se escogió ese descriptor, siguiendo un poco lo expresado por los autores. Entonces pueden ver acá en un recorte en lo que es la metodología que se menciona que es un tipo de estudio transversal. Pero si leemos la nota de alcance, se menciona que estudios transversales corresponden a estudios epidemiológicos en los cuales la relación entre la posible causa y efecto en estudio es medida en un determinado momento. Ahora, acá está un poco la dificultad. En la nota de indización dice que debe ser incluido primariamente como general, pero se recomienda coordinar como secundario con enfermedad específica, como primario, y especificar términos geográficos si es pertinente. Ahora, esta coordinación
no es posible realizarla, ya que en este estudio no se refiere a ninguna enfermedad específica, como dice la nota, pero sí está relacionada con las variantes anatómicas, con frecuencias de variantes anatómicas. Acá en este cuadro podemos ver también que dentro de la jerarquía, epidemiología es un concepto más específico respecto a estadísticas y datos numéricos, y estadística y datos numéricos resulta ser un concepto más general. Ahora, siguiendo con nuestros descriptores secundarios, también incluimos el descriptor distribuciones estadísticas. Ahora, ¿por qué razón? Porque en el texto se aplicó la estadística descriptiva con distribución de frecuencia y se elaboraron tablas. Si hacemos un recorte del documento, vamos a ver también que hay una tabla en la que se pueden observar las distribuciones de las variantes anatómicas del sistema arterial segmentario del pulmón derecho y según su origen. Acá están todos las distintas variantes en relación al origen, el número encontrado y el porcentaje. Ahora, si leemos la nota de alcance del descriptor de distribuciones estadísticas, podemos leer que corresponden a sumarios completos de las frecuencias de los valores o categorías de una medición efectuada. Ahora, si revisamos la jerarquía, podemos ver que distribuciones estadísticas es específico respecto a métodos epidemiológicos. Siguiendo con más descriptores secundarios, también incluimos el descriptor pulmón con el calificador irrigación sanguínea. Ahora, ¿por qué se incluye este descriptor? Porque un propósito de la investigación fue describir las variantes anatómicas de las ramas segmentarias de la arteria pulmonar derecha. El descriptor pulmón con el calificador irrigación sanguínea representa la discusión sobre las ramas segmentarias, porque, como ya comprobamos, no existe un descriptor para ramas segmentarias en el DEX. Ahora, no fue utilizado como descriptor primario porque se utilizó arteria pulmonar con el calificador anatomía e histología, siendo arteria pulmonar más adecuado, más específico que pulmón, en el caso del artículo estudiado. Y otra razón que también se utilizó para la recuperación del documento al momento de realizar búsqueda mediante descriptores en la base de datos. Otro descriptor seleccionado como secundario es cadáver. Y se incluyó porque se considera importante para diferenciar de los estudios hechos en seres humanos vivos. Y leyendo una parte, un recorte del texto del artículo, podemos leer que ahí se nos indica que el universo de estudios estuvo constituido por pulmones correspondientes a cadáveres humanos. Ahora, vamos a continuar entonces ahora, ya que vimos los descriptores secundarios, el tipo de publicación. El tipo de publicación que seleccionamos es estudio observacional, pero igual generó discusión y también hubo algunas dudas. Porque
el estudio no fue un estudio clínico, conforme al DECMEC, pero fue el tipo declarado por el autor. Incluso en el texto aparece varias veces la palabra observó u observaron. Si vemos en la parte del artículo, donde se indican los métodos utilizados, podemos ver que los autores explicitan que se realizó un estudio observacional. Entonces, es respetar el lenguaje del autor. Y también podemos ver en el texto que se usa la expresión se observaron. Ahora, veamos nuestra indiciación completa. Para el artículo variantes anatómicas de la rama segmentaria de la arteria pulmonar derecha. Los descriptores primarios seleccionados, entonces, fueron arteria pulmonar, con el calificador anatomía e histología, variación anatómica sin calificador, descriptores secundarios, estudios transversales, distribución estadística, pulmón, irrigación sanguínea, cadáver y disección, que al final también se aceptó como un descriptor aceptable. Precodificados humanos y el tipo de publicación estudio observacional. Ahora vamos a hacer un análisis de las principales respuestas de los descriptores primarios enviadas por ustedes en las tareas. Ahora, podemos observar que en las barras azules están los descriptores correctos y que también 45 personas utilizaron el descriptor arteria pulmonar con el calificador anatomía y histología, que es correcto. El resto de los descriptores primarios que están con las barras en rojo son descriptores que consideramos incorrectos. Ahora vamos a fundamentar por qué estos descriptores son incorrectos. En primer lugar, arteria pulmonar con diferentes calificadores. Ahora, si bien arteria pulmonar es el descriptor correcto, los calificadores utilizados no fueron discutidos. Y el único calificador correcto como primario es anatomía e histología. Ahora, pasando a otro descriptor incorrecto, que también tuvo varias respuestas, que es neoplasias pulmonares. Pero como ya discutimos, como ya lo hicimos ver, neoplasias pulmonares consta en la introducción y en la referencia, pero no fue estudiado, por lo tanto no debe ser indicado. El siguiente descriptor, pulmón, también con varios calificadores, podemos comentar que pulmón, con el calificador irrigación sanguínea o anatomía y histología, puede ser considerado como secundario, puede ser, pero no primario. Y los otros calificadores utilizados como patología o cirugía no fueron discutidos. Ahora, el descriptor variación anatómica con el calificador fisiopatología, también variación anatómica es un descriptor correcto, pero este debe ir sin calificador, ya que fisiología es solo para función y este aspecto no fue abordado en el estudio. Ahora, las principales respuestas para descriptores secundarios. También podemos ver que los descriptores correctos
son los correspondientes a las barras azules, los incorrectos en las barras rojas, y también hay un descriptor aceptable que es disección. Veamos también el fundamento de por qué estos descriptores secundarios están incorrectos. En primer lugar, disección, en principio no indicamos porque no fue discutido, solo mencionado. Pero se consideró correcto en la tarea 5. Otro descriptor secundario fue arteria pulmonar con diferentes calificadores. Pero arteria pulmonar en este artículo, por ser punto focal del estudio, solo debe ser indicado como primario con el calificador anatomía e histología. Ahora, respecto al descriptor autopsia, no hubo este procedimiento en el estudio y yo creo que tampoco fue mencionado siquiera. Otro descriptor, Cuba, no fue discutido y no es importante para el resultado del estudio. Entonces, solo fue mencionado como el lugar donde se realizó el estudio, pero no influye de ninguna forma, por ejemplo, en las conclusiones del estudio. Otros descriptores secundarios incorrectos podemos nombrar pulmón con diferentes calificadores. Ahora, también usó pulmón con el calificador anatomía e histología. Pero si revisamos la jerarquía de los calificadores, vamos a ver que hay un concepto que es más específico, que es irrigación sanguínea. Por lo tanto, ese calificador es el correcto. El resto de los calificadores utilizados, como epidemiología, patología, fisiología y cirugía, no fueron discutidos en el documento. Ahora, otro descriptor, variación anatómica, con calificadores, podemos también indicar que el calificador epidemiología no es permitido para este descriptor. Recuerden que siempre el calificador epidemiología va asociado con enfermedades. Variación anatómica no es enfermedad. Ahora, el calificador genética no fue discutido en el documento. Ahora, variación anatómica se debe indizar entonces solamente como primario y sin calificador. Ahora, veamos la respuesta sobre los precodificados. La única respuesta correcta corresponde a la especie humanos. El resto de los descriptores mencionados fueron incorrectos. Ahora veamos los precodificados incorrectos. Tenemos los descriptores masculino y femenino. Ahora, en el artículo no fue mencionado el género de los cadáveres estudiados. Esta mención de género aparece sola en la introducción y no es indizado. Acá ustedes pueden ver que sí se menciona hombres y mujeres, pero en referencia al cáncer de pulmón, temas tratados en la introducción. Entonces, reiteramos entonces que conceptos tratados en la introducción no deben ser considerados en la indización. Ahora, los rangos de edad. Tampoco fue mencionada la edad de los cadáveres estudiados. Se menciona que
que en el estudio se consideran bloques anatómicos de pulmones de cadáveres humanos, pero no se menciona ningún rango etario. Ahora, veamos las respuestas sobre los tipos de publicación. Vemos que el descriptor correcto, que está indicado en azul, es estudio observacional. Pero también se consideró como respuesta aceptable la opción no se aplica. El resto de los descriptores correspondientes a tipos de publicación fueron considerados incorrectos, y acá vamos a hacer un poco la observación de cada uno de ellos. El primer descriptor, ensayo clínico. En el estudio no hay intervenciones diagnósticas, terapéuticas u otro tipo de intervenciones, ni participantes. El estudio fue realizado en cadáveres. Ahora, yo quisiera mencionar que por lo general este tipo de estudios reclutan voluntarios. Reclutan voluntarios y de ninguna forma esto puede ser aplicable a cadáveres. Siguiendo con el resto de los descriptores, tenemos el de estudio de evaluación, y es incorrecto, ya que el estudio para determinar la efectividad o utilidad de procesos, personal y equipo no fue el caso en nuestro artículo. Ahora, informe de caso, no hay casos específicos estudiados tampoco, por lo tanto también es incorrecto. Ahora, respecto a no se aplica, se consideró correcto porque el estudio observacional del artículo no está en concordancia con la nota del DEX-MEDS. Ahora, pasando ahora a la tarea 6, que es para la próxima sesión, el realizar la iniciación del artículo sugerido por Aldana Lexchak Marino. Me disculpa si no pronuncié bien el apellido. Ella es de Argentina. Y el título del artículo es Clima de aprendizaje en residencias, adaptación transcultural y validación del cuestionario DIRECT al español. Entonces, ahí ustedes pueden ver el enlace al artículo. El enlace también al formulario de la tarea, y también es conveniente recordarles que siempre utilicen el mismo correo electrónico para enviar sus tareas. Ahora, la fecha de entrega es para este 10 de agosto del 2021. Ahora, el tema de estudio para la próxima sesión va a ser estudio de validación de un cuestionario. La fecha en que se realizará la sesión va a ser, como siempre, el último jueves del mes, el 26 de agosto del 2021. El horario en que se realizará la sesión va a ser a las 12 horas, hora de Brasilia. Hay que verificar el horario de cada país. En el caso de nosotros, los chilenos, es a las 11 horas. Ahí están las referencias utilizadas, y les doy las gracias. Ahora dejaré de compartir y no sé, le daré el pase a Sueli, a Analía o a Ana Lucía. Muchísimas gracias, Juan.
Excelente presentación. Felicitaciones. Excelente. Muy Bien. bien. Solo me gustaría ver aquí si hay dudas por parte de los participantes de la sesión virtual. Y si dejas de compartir un poco, Juan, yo me gustaría compartir una pantalla un poco. Sueli, ¿Sí? no tengo, perdóname, perdóname, no tengo, ahora sí, tengo el video, la cámara. A mí me gustaría decir que corregimos las tareas y todos fueron muy bien. Tuvimos puntuaciones muy altas, 8, 9, incluso 10, muchos tuvieron la nota 10. Y también quiero decir, en el próximo artículo, que es sobre residencia, es residencia médica, no es residencia de hogar, es una encuesta sobre residencia médica. Es eso. Gracias, Ana, Gracias. por se acordar de las tareas. Realmente, muy bien. Felicitaciones entonces a todos los participantes que enviaron sus tareas. Me quedé muy contenta de saber que están ahí cada vez mejor en la indización. El resultado se ve en las tareas, pero como ustedes ven ahí, hoy tuvimos Juan y como también han podido ver, yo estaba proyectando justamente aquí a la página donde aparece una foto de Juan. No pudimos ver a él en el video por motivo tecnológico ahí, pero solo me gustaría agradecer muchísimo a Juan. Juan es miembro de la red de indizadores Lilacs. Ustedes ven aquí otros participantes de esta red y incluso Aldana, que está aquí, destacada también como miembro de la red, es la próxima facilitadora de la sesión virtual. Es la verdad. Sueli, Sí. aquí puede volver a... Aquí estoy, por lo menos para... Que, no sé si aparezco mejor que en la foto. Sí. Ahí está Juan. Bien, Juan, muchísimas gracias. Fuiste excelente en la presentación y me gustaría agradecer muchísimo a María Analia, que está ahí con un grupo un poco más pequeño que incluye Juan, a Luz y también a Fabiola. No, Fabiola no tuvimos mucho contacto, pero Fabiola de España. Luz y Juan están ahí trabajando con María Nalia, que está acompañando a ellos en estas capacitaciones y que el resultado se vio aquí con esta excelente presentación de Juan. Para la próxima sesión tenemos entonces Aldana, que está ahí siendo acompañada, no orientada por Ana Lucia, y después en las próximas sesiones ustedes también van a ver otros miembros de la red de indizadores haciendo sus presentaciones y analizando el documento. Hay todo un proceso por detrás de esas sesiones aquí, muchas reuniones, pero vemos aquí en la sesión el éxito que tuvo Juan y que con toda la certeza todos los otros miembros de la red también van a tener el mismo éxito gracias a todo el esfuerzo y dedicación de todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Déjame ver aquí. Juan, después lea ahí el chat porque hay aquí elogios y felicitaciones a usted. Y ahora sí tuvimos un español perfecto, ¿no? Yo creo que se entendió porque los que me conocen no están acostumbrados a que yo hable tan lento. Yo hablo rápido. Entonces, pero cuando se da clases es así, ¿no es verdad? Hablamos un poco más lento para que todos
incluso los brasileños no puedan comprender al español. Entonces, muchísimas gracias. Déjame ver, no sé si hay dudas aquí. ¿Hay? No estoy viendo dudas de contenido. Veo muchas felicitaciones a Juan. Tenemos acceso, vamos a tener acceso a las notas recibidas. Sí, siempre. ¿Ya enviaron a Ana Lúcia y Anália? Solo para saber. Sí, ya enviamos. Sí, sí. Anteayer, Laís ya publicó en todos los canales de siempre. Sí. Então, Elisene, por favor, checa seu e-mail, aquele que você sempre manda as tarefas, porque deve ter chegado lá, tá bom, Elisene? Ana Lúcia também compartilhou aqui as tarefas, as notas, as calificações, não? Sí. Felicitaciones, ay, qué lindo, 10 personas tuvieron nota máxima, excelente. Felicitaciones. Déjame ver aquí. Ana Lúcia ya había contestado. El link de registro de asistencia. A ustedes ahora no necesitan más firmar a la asistencia durante la sesión, porque cuando se inscriben en cada una de las sesiones ya cuenta como la presencia. ¿Está bien? Entonces no hay más la necesidad de firmar la participación durante la sesión. Gracias. Bien, creo que no hay dudas aquí. Invito a ustedes para que envíen sugerencias de documentos para que podamos hacer sesiones virtuales también basadas en ellas. Este año no tuvimos muchas sugerencias de documentos, entonces estamos solicitando a los propios miembros de la red de iniciadores que hagan esta sugerencia. Incluso por este motivo, en el día de hoy tuvimos ya la sugerencia de Juan, vamos a tener también de Aldana. Entonces, si ustedes tienen dudas, pueden enviar a nosotros, también por correo si quieren, ¿se ven? Creo que es esto. Entonces, solo invito a todos a abrir sus cámaras para que podamos sacar una foto muy linda. Vi durante las sesiones aquí, durante la sesión que había más de 70 personas en línea, pero no logré ver a todos. Entonces, en la lista de presencia, después vamos a tener el número oficial. Yo veo pocas personas aún con la cámara abierta. No sé, ustedes ven, solo veo 4 personas. No me deja activar la cámara, está hablando aquí, no está permitiendo. Laís, ¿tú puedes abrir ahí el permiso? Sim, só um minutinho. Ahora sí, ¡ay, qué linda! Qué bueno ver a ustedes, como siempre, un gusto ver a sus caritas aquí en línea con nosotros, es tan bueno, parece que estamos más cerca, ¿no? Porque siempre hablamos por correo y no sabíamos cómo son las personas, entonces, muchas gracias por abrir sus cámaras. Bien, entonces yo voy aquí a sacar una foto. ¡Ay, qué lindo! Ahora veo más. Perdona por mí. Bien, sonrisa. Una foto. Ahora voy a sacar otra, solo un segundo. Otra foto, sonrisa. Listo, tengo 2 aquí. Creo que las chicas también sacaron otras, entonces muchísimas gracias. No sé, Anália, ¿tú quieres hablar ahí, Juan? Para el cierre de la sesión. Solo agradecer a Juan, excelente apresentação. Foi muito bueno nosso trabalho em grupo. E agradecer a Ana Lúcia também pela sua cooperação. Sí.
Y todos que Yo finalmente también quiero agradecerle a ustedes. También no habría sido posible mi presentación sin la ayuda de ustedes. Entonces, estoy bien agradecido y también es una excelente oportunidad para mí. O sea, nunca yo había expuesto para tantas personas. Yo ya le he dicho que siempre mi público es más acotado, máximo 10 personas. Pero sí, yo les agradezco mucho, mucho la oportunidad que me dieron. Y eso Sí. sería. Enhorabuena, Juan. E agora temos exemplo que é possível termos a capacitação com outras pessoas da rede fazendo a apresentação. Foi bom exemplo e eu espero que agora, agosto, setembro, outubro, tenemos los participantes de la rede haciendo esto que hizo Juan. Y agradecemos también Lucy, María Regina y los otros que cooperaron, ¿sí? En las discusiones. Laís también. Sí, verdad. Realmente todos de la red apoyaron muchísimo porque todo este proceso pasa por la discusión de la indización, todos realizan la indización, discuten mucho en el grupo, después tenemos la reunión, después hay otra reunión para la validación, revisión de las diapositivas, también se discute muchísimo. Entonces, todo este proceso no aparece mucho, pero me gustaría agradecer muchísimo realmente a todos los miembros de la red de indizadores. Veo muchos aquí en línea y Analia ya ha hablado de algunos nombres, creo que Adriana también, que no había hablado, Roberto. Siempre nos olvidamos de alguien, pero perdónanos, pero muchísimas gracias. Aldana también está en línea, ¿no? Entonces, todos los miembros están ahí. Si ustedes quieren saber si en su país hay representantes, entren en el sitio de Lilex, donde hay un link, un enlace para red, y ahí hay red de indexadores. Está en portugués aún, perdón, aún no hemos traducido, pero vamos a finalizar la traducción y ahí vamos a tener en otros idiomas también. ¿Está bien? Entonces, queden atentos porque a nosotros nos gustaría ver a todos ustedes en esta red y a cada vez más otros miembros de la red participando, haciendo estas presentaciones junto con nosotros. Entonces, felicitaciones a todos y muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias.